Y bien. Supongo que puedo seguir con esto. Fue lo único que se me ocurrió decirme a mí mismo como una forma de tranquilizar mis nervios. Además, muy claramente el juego estaba listo para ejecutarse, y mañana era sábado, por lo que no había nada que me impidiera quemar algunas horas de sueño. Sabía que no habría vuelta atrás, pero en realidad, eso lejos de hacerme dar pasitos hacia atrás, solo aumentó aún más mis instintos de explorador, por lo que antes de todo y después de nada, me comí unos subus de piña y un vasito de refresco de toronja para las ansias, e hice lo que tenía que hacer, ya que pensé que era hora de librar de una vez por todas mi teléfono de este virus sobrenatural. Así que dándole el icono de Warriors, procedí a entrar al juego. Una vez se abrió con irónica normalidad, me tomé el tiempo de mirar los nuevos elementos de la interfaz que había adquirido el juego, en especial la nueva misión. Habla con los payasos. En esta ocasión no me tomé el tiempo de profundizar el mensaje, pues para estas alturas, casi cualquier cosa podría significar lo que sea. Después le eché un vistazo a las 3 nuevas opciones. Juego. Yo. Alaridos olvidados. Y por ser la opción más extraña de las 3, o de la que menos ideas tenía de lo que pudiese ser, decidí que sería la primera opción en ser probada, aunque después de hacerlo, solamente recibí este mensaje. Razón sí tenía el mensaje, pero no era el momento de ponerse filosóficos, así que siguiendo de abajo para arriba, la siguiente opción era yo. Y probablemente siendo la opción más obvia de las 3, no me sorprendí al ver de qué se trataba esta segunda opción. Definitivamente, era yo, o bueno, esa versión deforme de mí, y bien, como buen veterano del Warriors sabía que este era ni más ni menos que el creador de personajes. En este caso, literalmente mi inventario, aunque por ahora inútil, ya que no había absolutamente nada, por lo que no tuve de otra que salir e irme directamente a la última opción. Juego. Recordando un poco lo que sucedió ayer con la personaje femenina, me centré en que realmente tenía que prepararme para actuar rápido. No tenía la intención de volverme a quedar tieso como camote por no saber qué hacer, así que una vez seleccioné la tercera opción. Casi como cuando alzas un cartón de leche vacío con todas tus fuerzas y te vas para atrás, me dio el tirón nervioso al ver que no había pasado nada. Realmente el juego estaba comenzando a confundirme. Aunque tomando en cuenta la misión de la pantalla principal, por fin me di cuenta a qué se refería, pues podía sentir como ese pequeño icono de bufón en la parte inferior derecha de la pantalla me estaba invitando a entrar. Además, no es que tuviera otra opción que escoger, ¿o sí? Pues no. Esta no sería la primera vez que interactuaría con estos personajes, pues a partir de aquí, sería un requisito entrar a la sección Death Party, para desbloquear algún nivel o fase posterior. Además, algo a aclarar era que el personaje Dude, cabeza flotante, era sumamente expresivo, mientras que el otro personaje payasín, Todd, solamente se quedaba totalmente quieto hasta que Dude le ordenase sacarme del nivel. Además, estas fueron todas las expresiones que Dude usó para comunicarse conmigo, las cuales dividí en 3 tipos, teniendo en primer lugar, las expresiones a las que nombré como comunes, las cuales eran contento, pasmado, extrañado, sospechoso, triste, arrepentido, serio, siniestro, asqueado, atónito, furioso, abucheo, y bromista. También estaban las otras caras que de no ser por el contexto de la charla, tal vez no hubiera podido interpretar, nombrándolas como extrañas, y las cuales eran adolorido, perturbado, extrañado, resignado, ofendido,
lastimado, concentrado, psicópata, hambriento, agonía, suprimido y desconectado. También estaba la cara a la que yo nombré como muerte a la mentira, y la cual solamente aparecía al principio del debut party, con una reflexión sobre las mentiras. Las mecánicas de este modo de juego eran del tipo interrogatorio, tú te hacía una pregunta, y yo tenía 3 opciones para responder, estas opciones cambiaban según el tipo de pregunta, aunque la mayoría de veces estas eran el típico, sí, no, tal vez, y para seleccionar la respuesta, solamente hacía falta moverse con las flechas, y extrañamente esta no se seleccionaba hasta sentir que estaba totalmente seguro de que esa era la respuesta que iba a dar, casi como si el juego supiera lo que estaba pensando. Después Dude reaccionaba y daba una opinión. Además, el número de preguntas jamás rebasó el número 8 de estas. Siendo sincero, tuve muy poco tiempo para entender todo lo que había sucedido, pero supuse 2 cosas clave. El regalo de los payasos se trató de algún tipo de habilidad o poder nuevo, y la pequeña pero inquietante animación era la forma en la que se me estaba dejando bastante claro que estaba corriendo un peligro real. Aunque después de eso, Todd se despidió de mí de la forma más payasamente posible. De un patadón en los bajos, tan duro, que me regresó a la pantalla del juego, el cual ya se encontraba desbloqueado, y el encodo del payaso, desaparecido por ahora. Aunque tuviera más opciones que escoger, en ese momento supuse que quizá ahora sin la influencia de la niña, como Dude se refirió a ella hace un rato, algo además de la interfaz del juego pudo haber cambiado, por lo que regresando a la pantalla de inicio, volví a seleccionar la opción de alaridos olvidados, solamente para asegurarme que realmente algo había cambiado. Y bueno, tenía razón. A decir verdad, no esperaba algo en particular, pero he de admitir que al ver las cintas de reproducción por primera vez, me tomó por sorpresa. Los alaridos olvidados, terminaron siendo literalmente eso, pues este sitio era ni más ni menos, que una galería de audios y frases aleatorias, y no entendí el propósito de estas hasta tiempo después. Y a juzgar por el glitch, que corrompía las cintas posteriores a la primera no corrompida, fue que se me dio a entender que estas se irían desbloqueando, aunque también al seleccionarlas por primera vez estas, no se podían volver a reproducir de nuevo.
aún sin conocer el cómo se podrían desbloquear el resto de cintas, en ese momento di por hecho que tendría que regresar aquí más tarde. Pero algo que me dejó pensando esta primera cinta, era que sin duda alguna, y de alguna manera, y por más que quisiera que no fuera verdad, aún en mi ignorancia del momento, instintivamente sabía que dentro de todo esto, cabía la existencia de la posibilidad de que esta extraña anomalía que había corrompido mi teléfono, y en especial el Warriors, se tratase de la manifestación de una especie de prisión sobrenatural, donde quién sabe cuántas almas humanas podrían haber estado atrapadas, ya que para mí eso era casi palpable. Y aunque quizá jamás tenga las palabras para explicarlo, puedo asegurar que lo podía sentir de una forma visceral, y la sección de alaridos olvidados, fue lo que más estuvo alimentando en mí esa inquietante idea durante todo ese tiempo. Y sin pensar demasiado en eso, entré a lo que era el juego en sí, dejando mi inventario sin revisar, por la ignorancia de no saber si habrían más ítems que desbloquear antes de luchar, por así decirlo. Por lo que casi por obra de los reflejos de haber entrado recurrentemente a partidas rápidas, seleccioné el icono de las presencias como primera opción, sin saber lo que sucedería. Y supongo que esa es una de las ventajas de tener un buen control de esfínter, que te puedas dar el lujo de meterte sus topes así. Y ya, por lo mismo me tuve que ir a la última opción, Dangerot, aunque claro, no era tampoco la mejor opción, de hecho, Dangerot fue el modo de juego que más me dio problemas de todos. Y tan mal como se vio, tragué gargajos cuando vi que al entrar a Dangerot, lo primero que se mostró fue un croquis entero de la vecindad donde vivo, con cuartitos y todo, y suponiendo bien, esa carita que estaba justo en mi departamento, era mi ubicación en tiempo real, y claro, por si no tuviera los huesos hechos jaletina de los nervios, incluso, la ubicación se extendía hasta mi habitación. Me ponía la sangre como bonais, el pensar el por qué rayos, el juego necesitaría exactamente indicarme dónde estoy yo dentro de una cuadra entera. Y por supuesto que al ver la cara deforme al lado y el texto indicando que alguien estaba dormido, quedé aún más inquieto, pero al probar picándole a más cosas, como a la calavera que estaba arriba, no sucedió gran cosa, hasta que le piqué a uno de los pasillos del croquis aleatoriamente, y, no quedé contento con el resultado, quedé más perturbado. Pues era una vista exacta de ese mismo pasillo, aunque claro, con ese aspecto deteriorado extremo, y para cuando le eché un vistazo a otro pasillo, tuve nulo tiempo para suponer de qué se trataba todo esto. Dangerot se las había arreglado para colmar mi tolerancia al miedo, pues este simpaticísimo modo de juego eran las escondidillas más hijas de su madre que pudieran haber. La calavera, además de ser un poder, era lo que en Dangerot stuneaba al enorme humanoide, y lo desaparecía del mapa, dejándolo nuevamente inactivo, por un tiempo indefinido, y si lo encontré esta primera vez tan rápido, fue por la pista que dejó al comenzar a acecharme, pues recordé que apenas antier, una vecina había dicho que tenía problemas severos con una plaga de ratones que se comían su ropa. Aunque claro, después de esa novatada, Dangerot no volvió a tener esa misma piedad nunca más, y eso se vería reflejado en el futuro. Claro, siguiendo el mismo orden, el siguiente modo de juego era Mírame. El cual, su propósito fue más entendible, pues esta sección constaba de varias pequeñas televisiones que a su vez, mostraban animaciones que en un principio parecerían que eran aleatorias, pero cuyo propósito igualmente tomaría sentido más adelante, teniendo una total relación con el modo de juego de las presencias. Y habiendo en un principio una sola animación, solo quedaba verla.
que siendo ya algo más que obvio, era imposible volver a repetir la animación de una tele, y además, habrían más que desbloquear dentro del progreso. Ya habiendo probado todo lo que creí necesario para abrirme paso en el último modo de juego, ahora sí fui a ver mi inventario, pues tenía mucha curiosidad de cómo funcionaría ahora la mecánica de combos y poderes, llevándome la sorpresa de que, los poderes terminaron siendo las dos siluetas rojas que había conseguido en Dangerous y en Deluxe Party, mientras que los combos, eran esos corazones blancos que había sacado de los alaridos olvidados y de Mírame. Colocándome todo de forma predeterminada por así decirlo, me alisté, o quizá alisté a mi personaje, no sé, ya no sabía cómo debía verme en esto, o verlo a él en esto. Regresando a la pantalla principal, tan solo para prepararme mentalmente para lo que se veía venir, incluso recordándome a mí mismo, que era en este justo y preciso momento en el que realmente vería cara a cara lo que sea que me estuviera esperando, dirigiéndome no tan urgido a seleccionar de una vez por todas, a las presencias.